Bueno muchachos, en este video vamos a revisar la solución de ecuaciones en derivadas parciales por el método de las diferencias finitas. Comenzamos con el caso más simple, que es la ecuación de advección lineal, esta que ustedes ven en la esquina superior derecha encerrada en un cuadro rojo. Tenemos que phi en este caso puede ser cualquier cantidad escalar, temperatura, presión, entropía, concentración de un contaminante en una sustancia líquida que se mueve a una velocidad constante c. ¿Por qué? Recordemos que la advección es un fenómeno de transporte de una cantidad escalar por medio del movimiento de un fluido. En este caso, la velocidad del fluido es esta cantidad c, la cual estamos considerando constante en todo lugar y en todo tiempo. Para resolver numéricamente esto hablamos del método de diferencias finitas y como esta ecuación involucra derivadas de primer orden, tenemos que entender cómo se discretizan por medio de este método las derivadas de primer orden. El dibujo de la izquierda muestra una función y igual phi de x, que está aquí, representada por la curva azul, y el eje x está discretizado por una serie de puntos que estoy marcando aquí, estaban en azul, los estoy colocando en negro, etiquetados por un índice i. El índice i indica la posición x en la cual yo estoy evaluando mi solución numérica. Y bueno, para cada x va a haber un valor de la función, que son esos valores que estoy aquí colocando con montañita encima, y esos valores es lo que equivale a la función en cada uno de los nodos de esta malla discreta sobre el eje x. Los valores que se tomen sobre esta malla van a ir cambiando con el tiempo, ¿ok? Cuando consideremos la ecuación de advección lineal. Sin embargo, en este esquema sencillo tenemos tres maneras de discretizar la derivada. Si yo quiero calcular la derivada en el punto i, este de acá, hay tres maneras de hacerlo, que son las derivadas utilizando la aproximación de diferencias hacia adelante o forward, que se llama y'fd, que está en color amarillo, y se hace calculando una pendiente entre el vecino de adelante y el vecino i. Adelante quiere decir el i más 1. Y la fórmula que se obtiene es la que está aquí abajo en color amarillo. Esa es la que llamamos diferencia hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando consideramos los otros dos? Pues las otras dos maneras obviamente son una diferencia que llamamos hacia atrás, que sería la que representa la curva morada, que se calcula con una pendiente entre el punto i y el vecino anterior, que sería el i menos 1. La fórmula que se obtiene es esta de aquí abajo. Recordemos siempre que aquí la notación es que la función evaluada en una cantidad en una posición xy la estamos denotando simplemente como phi sub i. Eso ya quiere decir que es la función phi evaluada en la posición x sub i, sea cual sea. Y el último método para discretizar una derivada sería el de diferencias centradas. ¿Cómo es el de diferencias centradas? El que está descrito por la curva verde. Aquí lo que hacemos es calcular la derivada en el punto i, pero sin usar el punto i. ¿Cómo? Usamos el vecino de adelante y el vecino de atrás y hacemos la resta entre ellos. La fórmula que queda es la que está aquí calculada en color verde. Cuando aplicamos estos conceptos a la solución de la ecuación de advección lineal, lo que vamos a ver es lo siguiente. Normalmente para esta ecuación de advección vamos a considerar la siguiente abreviación. Como es una función de dos variables, la función phi evaluada en un tiempo n y una posición xy, ya sabemos que xy son los posibles valores de la malla en el espacio, y tn son los diferentes tiempos de una malla, digámoslo así, en el tiempo. Eso lo vamos a etiquetar de forma abreviada como phi super n sub i. Y al llevar esto a la discretización de esta ecuación de advección, ¿qué nos va a quedar? Normalmente vamos a usar para la derivada temporal, que es esta de acá, una discretización forward o hacia adelante en el tiempo. Como ustedes ven, como es en el tiempo, sería ln más 1 menos ln. Y listo. Por otro lado, cuando tenemos la discretización en el espacio, tenemos tres maneras, o bueno, consideramos tres maneras de hacerlo, que fueron con estas tres derivadas o esos tres esquemas numéricos, que serían el forward usando el i más 1 y el i menos 1, el centrado, que sería usando el i menos 1 y el i más 1, pero noten que el i menos 1 y el i más 1 están divididos por una distancia 2 delta x, porque pues están
separados por una distancia que es el doble de la resolución de la malla en el espacio. Y el último método sería el backwards, que es usando el nodo i y el nodo i-1. Esos son los tres métodos. Para este caso simple, vamos a considerar la discretización con un esquema hacia adelante en el tiempo, como el que está aquí, y vamos, en el caso de la derivada espacial, utilizar el esquema hacia atrás, backward. ¿Y cómo nos va a quedar? Reemplazamos todas esas derivadas en la ecuación aquí abajo y vamos a obtener lo siguiente. Sería phi n más 1 sub i menos phi ni sobre delta t más c phi ni más 1 menos phi ni sobre delta x. ¿Listo? Y pues todo esto es aproximadamente igual a cero, si suponemos que está resolviendo realmente esa ecuación de advección. Cuando vamos a aplicar este algoritmo, tenemos que obtener una fórmula recursiva que me permita calcular los valores futuros en términos de los valores pasados. Aquí los valores pasados son los que están con la etiqueta n, y los valores futuros son los que están con la etiqueta n más 1. Es decir, tengo que despejar el phi n más 1. Me quedaría phi n más 1i es igual a phi ni menos c delta t sobre delta x, y aquí sería phi n. Bueno, aquí cometí un error, ojo. Aquí está escribiendo i más 1 y n, pero estamos usando el esquema hacia atrás, o sea que aquí sería phi y aquí sería phi n menos 1. Listo, ahora sí está bien. Sería phi ni menos phi n i menos 1. Y listo. Ahí ya tenemos entonces el algoritmo recursivo. Este método ya se implementó en un script en Python, el cual está aquí. Y bueno, esto ya ustedes lo habían visto en la clase. Simplemente vamos a repasar cómo era este método. Tenemos varios bloques de este código. Importamos los paquetes, definimos los parámetros de la malla, tanto en el espacio como en el tiempo. Tenemos 101 puntos en el espacio y vamos a realizar 5000 pasitos temporales de un intervalo 0.025 y la velocidad de advección es 0,005. Esta otra parte lo que hace es definir la condición inicial. Habíamos dicho que comenzamos con un pulso localizado entre 0.5 y 1, que representa la presencia, digámoslo así, de un contaminante en un río unidimensional que se mueve a una velocidad c constante. La siguiente parte es aquí lo que dice solución exacta, que bueno, deducir esta solución hace parte de un curso formal de matemáticas en ecuaciones de derivadas parciales. ¿Listo? Por ahora no nos vamos a preocupar por cómo se obtiene la solución, simplemente debemos entender que esa es la solución exacta y bueno, aquí ya la tengo calculada en Python y lo único que vamos a hacer ahorita más adelante es calcularla para poder comparar con la solución numérica. Y la última parte que está aquí es la solución numérica como tal. Y bueno, dentro del doble for, que es lo que hay que iterar, porque hay que hacer un for para el tiempo y otro for para el espacio, están tres líneas, dos de ellas comentadas. La primera línea es el valor futuro, miren, n más 1 está en términos del valor anterior menos c delta t delta x sobre delta x por phi ni menos phi ni menos 1. Aquí lo que yo escribo como ut es lo que en el texto, aquí que escribí en el papel, es el phi, ¿vale? Y bueno, ahí vemos claramente que este es el esquema hacia atrás en el espacio. Bueno, vamos a calcular la solución, rodamos el código y el código se encarga de graficarnos todo junto. Aquí aparece sin la leyenda, no hay problema. Un segundo, vamos a arreglar aquí algo. Yo tenía comentado que no mostrara la leyenda, pero ya corregido. Volvemos a rodar y lo que vamos a obtener es este gráfico de acá. La curva azul es la condición inicial. La condición inicial muestra que el contaminante está ubicado entre 0,5 y 1 y debido a la advección el contaminante debe desplazarse. La línea punteada negra muestra la solución exacta. Efectivamente, lo que hace el contaminante es desplazarse hacia la derecha sin cambiar su forma. Y la solución numérica muestra algo bien diferente. Pero, si uno mira grandes rasgos, uno también observa que el pulso se ha desplazado, ¿cierto? La curva roja muestra el desplazamiento del pulso, pero vemos que ya no es un pulso cuadrado, sino que está adquiriendo una especie de forma gaussiana, como una campana de Gauss, pero, digámoslo así,
el valor máximo de la campana de Gauss está sincronizado con la posición del pulso de la solución exacta. Lo que interpretamos aquí es que el esquema numérico reproduce advección, pero además de la advección, el pulso está como disipándose, ¿sí? El ancho de la campana va a hacerse cada vez mayor y lo que estamos viendo es que el contaminante se está dispersando. Esto es un comportamiento típico de lo que llamamos el fenómeno de difusión. Pero ¿por qué aparece difusión en la solución numérica de una ecuación de advección? Bueno, eso es lo que vamos a responder más adelante. Pero la idea aquí es que eso se interpreta simplemente como el error numérico. A eso también se le conoce como difusividad numérica. Algunos esquemas numéricos, el error que ellos presentan se comporta como una especie de difusión que está implícita en el esquema numérico. Y esto en algunos casos puede ser bastante útil. Lo que uno podría pensar es que a medida que uno aumenta la resolución, el error numérico debería reducirse, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si lo reducimos? Vamos a aumentar la resolución en X a 501 puntos y vamos a volver a rodar la solución numérica. Cuando lo hacemos, se demora un poquito más, claro, porque está haciendo muchos más cálculos, un factor de 5 en cada paso. Y miren lo interesante, obtenemos que la solución numérica, el pulso sigue presentando un poco de dispersión, llamémoslo difusión numérica, pero es menor, ¿cierto? La forma, esa gaussiana ya no es tan pronunciada, ya no se ve tan dispersa y se parece más al pulso cuadrado que representa la solución exacta. A medida que yo vaya aumentando y aumentando la resolución numérica en el espacio, obviamente vamos a ver que esa disipación se va a hacer cada vez menor. Pues tiene sentido, porque en la medida en que aumento el número de puntos, el intervalo delta x se reduce y las derivadas se aproximan cada vez mejor, reduciendo el error, y de esa manera la solución numérica tiene que converger a la solución exacta.